Muy bien. Muy buenos días a todos, muy buenos días. Así que un día más y un día medio frío, porque vemos que ahora sí que aquí en Jalapa está haciendo frío, está lloviendo. Bueno, dejó de llover ya hace ratito, pero ha estado lloviendo. Pero bueno, creo que es un día rico, la verdad, para poder estar ahora sí que aquí reunidos hoy, para escuchar un día más el mensaje que Dios tiene para nosotros, ¿no? El aliento que Dios tiene para con nosotros. Ahora sí que creo que son las vitaminas que todos necesitamos para poder estar día a día pues fortalecidos en todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, porque realmente ahora sí que no sabemos qué va a suceder, pero solamente Dios sí lo sabe. Y la verdad, ahora sí que hay que entender que Dios tiene esto bajo su mano y bajo su control con todo lo que vivimos en nuestras vidas. Y lo importante más que todo es que tu corazón hoy se aliente, que es decir, hoy voy a hablar de esto, voy a hablar del aliento, de quien alienta tu corazón. Y creo que es importante eso, realmente alentar nuestro corazón, aún en las circunstancias en las que estamos viviendo. Y bueno, pues antes de empezar, vamos a pedirle a Dios que guíe este estudio, que realmente el Espíritu se mueva con libertad, que hable a nuestros corazones, que no haya ningún distractor, que este medio que pues Dios nos ha dado también para poder seguir escuchando su palabra, pues la verdad es muy importante. Padre hermoso, te damos nuevamente gracias, Señor, por tu amor y por tu cuidado. Te pedimos, Señor, que tú esta mañana hables a nuestro corazón. Tú más que nadie sabes perfectamente lo que sucede en nuestras vidas. Y tú, Señor, sabes perfectamente que lo que necesita nuestro corazón es alentarse. Gracias por tu palabra, porque realmente es la única que puede alentar nuestro corazón aún en la condición y en el mundo en el que estamos viviendo. Guía este estudio, Señor, habla nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que titulé este estudio de quién es la persona que alienta tu vida, ¿no? Y la verdad nos preguntamos, o te pregunto, ¿no? ¿Quién te da aliento en tu vida? ¿Quién te apoya cuando realmente lo necesitas, ¿no? Alguien que te estimule, que pueda decirte, oye, no hay problema con lo que estamos viviendo, ¿no? O lo que estás pasando, tú sigue adelante, ¿no? Y claro que recuerda que vivimos nuestra naturaleza, siempre podemos vivir en ánimos y en desánimos. Todos nos pasa eso, ¿eh? A cualquiera de nosotros, que decir, no es a un grupo, a todos como creación de Dios. Muchas veces podemos estar animados, muchas veces podemos estar desanimados. Y claro que todos, sin excepción, necesitamos aliento. Y yo me pregunto, ¿no? Si damos ese aliento a otros, ¿hay alguien en tu vida que estará allí, pase lo que pase? Es decir, todos necesitamos ser alentados, pero a veces creemos que no podemos seguir. A veces pensamos que pues el mundo se nos está derrumbando, ¿no? Y muchos tal vez digan, ¿sabes qué? Mejor quiero tirar la toalla, ¿no? Y quiero decirte algo, ningún hijo de Dios, ¿sí? Debe de darse por vencido. Que si tú al ver el Antiguo Testamento te das cuenta de cómo hubo siempre a veces dificultades, problemas, circunstancias, siempre los creyentes han padecido, ¿sí? Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Siempre ha habido palabras de aliento, siempre. Y por eso realmente titulé este mensaje así. ¿Quién es la persona que alienta tu vida? ¿Quién es la persona? Que si todos lo necesitamos, ¿correcto? Pero debe haber alguien que aliente tu vida. Y hoy me fui en una de las cartas que Pablo nos escribe. Pablo siempre ha alentado a nuestro corazón. Es increíble ver todas las cartas de Pablo, cómo realmente alienta nuestro corazón. Y no nomás Pablo, ¿no? Jesucristo también alienta nuestro corazón. Y bueno, hoy tomé una parte de la escritura que está en Primera de Tesalonicenses. Y quiero decirte que aquí en Primera de Tesalonicenses, Pablo le está escribiendo a una iglesia que es como si nos estuviera escribiendo a nosotros en el mundo ahorita en el que estamos viviendo.
cuando dice claramente, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos. Fíjate las palabras de Pablo a esta iglesia, y es estas palabras que yo quiero darte para que tú te animes. Dice, animaos, ¿sí? ¿Para qué? Dice claramente, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestaron, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjate qué hermoso lo que Pablo nos escribe aquí. Que si realmente esto nos da aliento, nos lleva a alentar nuestro corazón. Todos sabemos que, ahora sí que como dice, que el día del Señor va a venir. Sabemos que va a regresar y nosotros como creyentes, realmente en nuestro corazón está ese anhelo, la verdad, ese deseo de que Jesucristo venga a reinar, que Jesucristo venga a este mundo. No queremos estar como lo que sucedió cuando Jesucristo nació, ¿sí? Que fueron realmente muy pocas las personas que creyeron en eso. Ahora, yo te invito que como creyente, tú le creas a Dios y que todo lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos, nos estamos dando cuenta de que Dios lo está permitiendo porque tiene un plan, tiene un proyecto. Ahora sí que solamente Dios lo sabe. Así que yo te invito a que en esta parte, en este pasaje que Pablo nos alienta, ¿sí? ¿Sí? Quiero que lo veas desde el punto de vista en el que todos necesitamos ser alentados. Que sí, me imagino que la iglesia de Tesalónica estaba siendo desalentada, ¿no? Y Pablo en ese momento empezó a alentar el corazón, ¿sí? En ese momento empezó como ese consolador, ¿sí? Ese consolador que Dios puso en nuestro corazón y que está a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando Jesús habló a sus discípulos, recuerden que una noche antes de ser crucificado, porque, ¿sabes qué es lo más hermoso? Jesús nunca les ocultó lo que iba a suceder en el futuro. Jesús nunca se los ocultó. Y les dijo claramente que los dejaría. No se los dijo una vez, se los dijo varias veces. Y los alentó de esta forma. Les habló de que todo lo que iba a suceder, ¿sí? El hecho de que lo iban a entregar, ¿sí? Él les enviaría a un consolador. Es decir, ¿saben qué? No van a estar solos.
aunque yo los voy a dejar, no los voy a dejar solos. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo Jesucristo? Les prometió que el Espíritu Santo iba a ser ese consolador que iba a consolar sus vidas. Que si Jesús estuvo al tanto de cómo debía de alentar a los apóstoles, a los discípulos, a las mujeres que estaban a su alrededor. Recuerda que todos ellos, mucha gente caminó, sobre todo los apóstoles, caminaron 3 años con Jesucristo. Y claro que en ese momento Él les dijo, me iré. Y la manera que se fue, realmente ya los que conocemos la historia, nos damos cuenta de que no fue muy grata la manera en que se fue Jesucristo. Pero quiero que sepas que en ese momento les dijo, quiero que sepan que yo estaré con ustedes. Les voy a mandar un consolador que va a estar con ustedes en todo momento, a cada instante. Y a pesar de lo que dijo Jesús, que si al pensar en todo esto, te das cuenta de cómo Jesucristo alentó a los apóstoles, alentó a los discípulos, alentó a toda la gente que estaba a su alrededor. Y claro que él mismo se consideró a sí mismo, porque Jesucristo fue alentado por el Padre. Y pensemos por algún momento, Jesús como tal, cuando tú lees los evangelios, tú te das cuenta de que Jesucristo fue un gran consolador. Si tú te fijas, la manera en que Jesucristo alentaba, la manera en que Jesucristo animaba a la gente lo escuchaba, ¿sí? Y hubo ejemplos maravillosos, no te los puedo contar todos porque son bastante los ejemplos que Dios nos pone en su palabra, de la manera en que como Jesucristo en los evangelios nos hace ver claramente cómo alentaba a toda esa gente que estaba en desánimo, porque estaban pasando por una situación difícil, que si recuerda que Jerusalén en ese momento estaba siendo gobernado por los romanos, y claro que no había paz en ese momento, en ese lugar, y claro que la situación no era nada agradable, como lo que estamos viviendo ahorita. Así que, ¿sabes cuál fue la primera predicación de Jesucristo? El Sermón del Monte. Que si en ese Sermón del Monte había una gran cantidad de gente, ahora sí que la Biblia dice que había una multitud. Y en ese momento, al escuchar esa predicación tan maravillosa de Jesucristo, quiero decirte que todos ellos fueron alentados por las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque escucharon cosas maravillosas. Cuando habló de la oración, fíjate lo más hermoso, dijo que podían orar y esperar la respuesta. Te hago una pregunta. ¿Realmente le estás pidiendo a Dios? ¿Realmente estás orando y le estás pidiendo a Dios por algo que tú quieres o por algo que tú necesitas? ¿Realmente lo estás haciendo? Fíjate lo que dice la Biblia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Fíjate qué hermosas palabras de Jesús cuando nos dice claramente que no dejes de orar. Esa es una herramienta maravillosa. ¿Para qué? Para fortalecer tu vida, para fortalecer tu hogar y para fortalecer tu iglesia. Cuando habló del perdón, habló de perdonar a otros como Él nos ha perdonado. Recuerda al mismo Pedro cuando llegó delante de Jesucristo y le dijo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7? Imagínate. Así que pensaba Pedro que eran muchas las veces que tenía que perdonar. Jesucristo le dijo hasta 70 veces 7, Pedro, que decir, siempre. En tu corazón siempre tiene que estar el perdonar. Recuerda que todos sin excepción, incluyéndome a mí y mi familia, todos cometemos errores. Todos. No hay nadie perfecto, ¿correcto? Así que también realmente nos habla del afán y de la ansiedad, porque vivimos tal vez en un afán o en una ansiedad. Y dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad a los lirios del campo, dice, ¿cómo crecen? Dice, no trabajan ni tampoco hilan, ¿sí? Y dice que se vestían mejor que el rey Salomón. También hablaba de la sal de la tierra, dice que nosotros somos la sal de la tierra.
tenemos en vosotros mismos la palabra de Dios y que nos ha dado paz en nuestro corazón. En todo lugar donde tenía la posibilidad, ¿qué hacía Jesucristo? Alentaba a los discípulos hablándoles de lo que sucedería en el futuro. Eso siempre estuvo Jesucristo alentando, alentando, alentando. Ellos mismos, los mismos apóstoles se desalentaban, ¿sabías? Por todo lo que estaban viviendo y por todo lo que estaban pasando. Y les hizo ver claramente de cómo los iban a tratar, ¿sí? Pero siempre, siempre lo resaltaba con una palabra de aliento. Entonces, al pensar en lo que dijo, realmente Jesucristo, todo lo que dijo, al momento de que tú lees los evangelios, todo fue alentador, ¿sí? Y no nomás eso, sino también nos hizo ver su forma de actuar, sus acciones, ¿sí? Él quería que realmente hiciéramos lo mismo nosotros con nuestro prójimo. ¿Recuerdas cuando estaban ellos en la tormenta? Cuando realmente los apóstoles estaban, ahora sí que temerosos, no sabiendo qué hacer. Imagínate, eran pescadores, sabían controlar y sabían manejar una barca. Pero era tan fuerte el viento y tan fuerte el golpe de las olas que ellos pensaban que iban a morir. Estaban desalentados. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo habían dejado, ¿sí? Despidiéndose de la gente. ¿Y luego qué sucedió? ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Te acuerdas de ese pasaje maravilloso? Dice la historia que vieron una luz, ¿sí? Y en ese momento, ahí estaba Jesucristo, sin nadar, caminando sobre las aguas, subiendo al arca, o a la barca donde estaban ellos, ¿no? A rescatarlos, a alentarlos y a decirles, no temáis, no tengas temor. Hoy es como si estuviéramos en un barco, ¿no? Los creyentes es como si estuviéramos en ese barco, ¿sí? Y sabemos que en ese barco, pues vamos a pasar por situaciones difíciles, circunstancias difíciles, tanto de lo que estamos viviendo hoy, ¿sí? Pero no pienses que Dios no tiene el control. Que si imagínate a Jesucristo caminando ahora hacia Jerusalén, que si en ese momento, cuando estaba caminando hacia Jerusalén, había un ciego, y que lo he compartido algunas veces, ese ciego llamado Bartimeo, un mendigo. Y recuerda que al escuchar que venía Jesucristo, empezó a clamar, Jesús, Jesús, hijo de David, ¿no? Ten misericordia de mí. Y ¿sabes qué es lo más impresionante? Que la gente que estaba a su alrededor, en vez de tratar de alentarlo, ¿sí? Trataban de callarlo. ¿Y qué hacía Bartimeo? Gritaba más fuerte, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, te hago una pregunta. ¿Realmente le clamas a Jesús y le gritas con todo tu corazón y le pides que tenga misericordia de ti? Esta gente que estaba alrededor de Bartimeo, quiero decirte una cosa, era el colmo del desánimo. Te digo una cosa, va a haber gente a tu alrededor que te va a desanimar. No caigas en la trampa. No pongas tus ojos en las circunstancias. No escuches las voces que no te están animando, sino haz todo lo contrario. Grítale a Jesucristo. Pon tus ojos en Él. Señor, ten misericordia de mí. Así que Jesús realmente siempre la motivó de muchas maneras. Recuerda también esa parte de Lázaro, el hermano de Marta y María, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando le dicen a Jesucristo que Lázaro está enfermo, Jesucristo todavía se quedó 4 días en el lugar donde estaba con los apóstoles y los discípulos? No se fue en ese momento. Es decir, no respondió en ese momento. ¿Y qué sucedió? ¿Recuerdas que murió Lázaro? Y en ese momento Jesucristo, pasados 4 días, llegó a donde estaban Marta y María. ¿Sabes que la actitud de Marta y María no fue la correcta? Se enfadaron con Jesucristo. Señor, ¿por qué no llegaste
sanaste antes? ¿Por qué no sanaste a mi hermano? Que decir, en ese momento ellas estaban desanimadas, ¿sí? Y empezaron a reclamarle. ¿Cuántas veces le has reclamado a Dios? ¿Cuántas veces? Muchas veces le reclamamos a Dios, pero perdemos de vista de que Dios sabe perfectamente lo que está haciendo. Esa expresión de Marta y María no fue una expresión de fe. Y Dios nos invita a tener esa expresión de fe, ¿sí? Ellas no entendían lo que venía más adelante. No lo entendían. Y ve qué impresionante, ¿no? ¿Qué hizo Jesucristo? Resucitó a Lázaro. ¡Wow! Órale. Que decir, Jesús respondió más abundantemente de lo que ellas se imaginaron. Es igual en nuestras vidas. Jesús va a responder a nuestras peticiones, a nuestras oraciones, más abundante de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso te digo que Jesucristo fue un gran consolador. Y no nomás en ese tiempo. Quiero decirte una cosa, sigue consolando y alentando muchas vidas hasta hoy. Si te agarras de la palabra, si tomas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que Jesucristo fue un hombre que alentó a todas las personas con las que estuvo a su alrededor. Él siempre, siempre encontraba la forma de motivar a las personas, cuando realmente nadie podía. Y también pienso en Pablo. Por eso cuando tú lees los evangelios, vas a ver la manera en que Jesús alentaba a las personas. Y cuando nos vamos a las cartas de Pablo, ¿sí? Te digo una cosa, para mí las cartas de Pablo son maravillosas. Cada vez que yo llego al Nuevo Testamento, después de haber leído el Antiguo, me encanta leer el Nuevo Testamento. Me encanta. ¿Sabes por qué me encanta? Porque alienta mucho mi corazón. Tanto los evangelios con Jesucristo, que ahora sí que en el Nuevo Testamento, me alienta, la verdad, me lleno de gozo cuando lo leo. ¿Por qué? Porque alienta mi corazón. Porque llega un momento en que también pasamos por desánimos. Y luego, al ver las cartas de Pablo, siempre Pablo consolando a sus discípulos, a las personas que le estaban creyendo, a las personas que le estaban enseñando, porque tenía en sí ¿qué tenía en sí Pablo para poder consolar a sus discípulos? Pues tenía el gran consolador, tenía el Espíritu Santo. Qué maravilloso, ¿no? Tener el Espíritu Santo, el cual somos consolados a través de él, y esto nos lleva a poder consolar a las demás personas. Hoy es tan real y cierto en nuestras vidas. Si realmente el Espíritu Santo mora en ti, te das cuenta de que es verdad. El Espíritu Santo es el que mueve nuestro corazón, Él es el que pone las palabras en nuestra boca para poder alentar a las personas. Él, te digo una cosa, Él es el gran consolador y por eso mora en nosotros. Esta semana he tenido la oportunidad, te lo digo, de platicar con algunas personas que he consolado sus vidas, ¿sí me explico? Personas que realmente yo no conocía, ¿no? Sino que personas que me habían comentado situaciones de las cuales tuve que hablar con algunas personas que creyentes me compartían y me decían, oye, ayúdame, ¿no? A poder platicar o compartir o hablar con esta persona. Claro. En ese momento, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es poner las palabras en mi boca para poder alentar a las personas por todo lo que están viviendo. Piensa en las cartas que Pablo escribió. La verdad, fueron maravillosas. Imagínate, digo, voy a agarrar una parte de cada una de las cartas de Pablo, de la manera en cómo alentaba. Supongamos la carta de los romanos, ¿sí? En la carta de los romanos los animaba diciendo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. ¡Wow! Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ve la manera? No habrá nada ni nadie que te pueda separar de él. Luego, cuando llega con los Gálatas, esos Gálatas que de alguna manera Pablo les decía insensatos, ¿no? Porque de alguna manera lo que les había enseñado, ellos no fueron, ahora sí que correctamente a seguir todo lo que aprendieron. Que decir, en ese momento Pablo llega con ellos y les dice, oigan,
que quiero alentarlos a tomarte de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos que manifestar nosotros como creyentes los frutos del Espíritu. Dice claramente, primero empieza con el Espíritu, ahora sí que el fruto del amor. ¿Realmente tienes el Espíritu Santo? Si tienes al Espíritu dentro de ti, en ese momento tienes que apropiar los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, fíjate la manera en que Pablo alentaba a los Gálatas. Cuando pienso en los Corintios, ahora sí que una iglesia muy grande, una iglesia que había muchísimas personas, le decía, oigan, quiero animarles que sus seres queridos que han muerto en Cristo, un día los vamos a ver en la resurrección. Quiero alentarlos, ¿sí? Para que cuando llegue esa hora, ¿sí? Esa hora en que tal vez vayamos a morir, porque pues todos vamos a morir, ¿no? Todos vamos a morir. Dice, su cuerpo irá a la tumba, pero su espíritu irá a la presencia del Dios Todopoderoso. ¡Wow! Qué manera de alentar a esa iglesia, qué manera de hacerles ver claramente que había vida después de la muerte. Pienso también cuando le escribió a los Efesios, a los alentó a decirles que ellos realmente somos escogidos en Cristo. Fíjate, Dios nos creó. Tú imagínate que tú estabas en la mente y en el corazón de Dios antes de que tú nacieras. Entonces dice la palabra que fuiste escogido antes de que tú nacieras, de que ibas a creer, antes de la fundación del mundo, le decía Pablo a los de Efesios, y nos lo dice Dios a nosotros. Y más adelante, que el Espíritu Santo lo selló. En el momento de haberle entregado tu vida a Cristo, oye, ve qué gozo, qué alegría el saber que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Es decir, nos selló con el Espíritu Santo. ¡Wow! Somos hijos de Dios al momento de haberle entregado nuestra vida y saber perfectamente que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Te hago una pregunta. ¿Tu nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Realmente está plasmado tu nombre ahí? Imagínate qué alentador es cuando tú le dices a la persona que le entrega su vida a Cristo, oye, hoy Dios grabó tu nombre con la sangre que fue derramada en esa cruz, ¿sí? Grabó tu nombre en el libro de la vida. ¿Sabes qué? Nadie lo puede borrar. ¡Wow! Qué hermoso es saber que un día estaremos delante de la presencia de Dios. Que todo lo que está pasando a nuestro alrededor es momentáneo. No nos vamos a llevar absolutamente nada. Nada. Es pasajero. También pienso en los filipenses. Esa iglesia de Filipos, esa iglesia pequeña. Ahora sí que te digo una cosa, al ver la iglesia de Filipenses, es como ver mi iglesia. La iglesia en la que está congregándose. Como realmente era pequeña, pero te digo una cosa, todos querían crecer, todos quieren aprender, ¿sí? Y así lo veo, te lo digo honestamente. Cuando Pablo le habla a los filipenses, le dice, mi Dios, que es nuestro Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, nuestro Dios va a suplir todo lo que nos falta. No tienes por qué preocuparte por esa situación. Veo cómo también alentó a los colosenses. ¿Por qué razón? Me imagino que esa iglesia era una iglesia también de mucha familia. ¿Por qué? Porque se reunían familias, alentó
realmente al padre, alentó a la madre, alentó a los hijos, que si los alentaba a vivir para Cristo con todo su corazón, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en qué, en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces te das cuenta de cómo Pablo sabía lo que cada iglesia necesitaba y de la manera que necesitaba ser alentada, ¿sí? Por eso veo que Pablo realmente fue un gran consolador, un gran motivador, ¿sí? Motivaba y consolaba a la gente. Y quiero decirte una cosa, la mayoría de las cartas de Pablo fueron escritas en la cárcel. Entonces imagínate, ve la condición de Pablo. Y aún así, él alentaba su corazón al alentar a otras personas. Ve a los tesalonicenses. Luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Oye, estamos viviendo el tiempo en el que podemos ser arrebatados, ¿sabes? Que tal vez no veamos la muerte, que simplemente, como dice Pablo en esta carta, Dios va a venir por nosotros, vamos a ser arrebatados, ¿sí? Para recibir al Señor Jesucristo en el aire, ¿sí? Y ahí estaremos siempre con el Señor. ¡Wow! ¡Qué aliento el saber!, ¿no? Que estamos viviendo en un tiempo, o el tiempo más maravilloso. Tal vez la gente lo ve mal, pero te digo una cosa, estamos viviendo un tiempo maravilloso. ¿Por qué razón? Porque todo se está acomodando para el regreso de Jesucristo. Todo. Lo dice claramente Pablo. Y se lo dijo claramente a Timoteo, a un joven. Por tanto decía, alentaos los unos a los otros con estas palabras. A Timoteo le dijo claramente el tiempo en el que íbamos a estar viviendo. Sabía perfectamente que iba a pasar lo que está pasando hoy en día. Pero simplemente Pablo alienta el corazón de Timoteo siendo un joven. ¿Sabes qué es lo que buscó? Y lo que quiero realmente alentar a los jóvenes. Porque hoy en día, te digo una cosa, muchos jóvenes se están quitando la vida. Muchos jóvenes se están suicidando en el mundo entero, ¿sabes? Eso no lo publica la gente, no lo publican las noticias. ¿Sabes por qué razón? Porque se desalientan, porque creen que ya no hay esperanza, que si ya no ven un futuro. Y Pablo alentó a todos esos jóvenes, incluyendo a Timoteo. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia. Así que realmente Pablo, y no nomás eso, sino también hizo ver algo increíble, que si veo cómo en la carta, de Timoteo le dice a Timoteo claramente, fíjate cómo le expone, le expresa a Timoteo, y le dice claramente, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Oh! ¡Wow! Al escuchar esta carta de lo que Pablo le escribe a Timoteo, oye, nos está hablando del tiempo en el que estamos viviendo. Realmente es el tiempo en el que estamos viviendo. Así que, mira, Jesús es nuestro Salvador, es nuestro Señor. Jesús es el único que nos puede dar un aliento, un gran aliento. El apóstol Pablo, realmente al leerlas, te das cuenta de cómo alientan tu corazón. Todo eso, por eso Dios nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que realmente nuestro corazón fuera alentado. No pongas los ojos en la gente, no pongas los ojos en el mundo, no pongas los ojos en lo que tú crees que te puede dar
un gozo, una alegría. Lo único que te puede dar gozo es el Señor Jesucristo. Es el único que lo puede hacer. Así que te pregunto, ¿diría a alguien que te conoce que usted es una persona alentadora? ¿Realmente tú eres una persona alentadora? O la pregunta es, ¿qué haces para hacerlo? Mira, hay dos formas para poder motivar a las personas. Lo primero son nuestras palabras. Cuando tú lees la Biblia, recuerda que Dios va a poner las palabras correctas para poder alentar a tu prójimo. Entonces, nuestras palabras son muy importantes. Y segundo, nuestras acciones. Y quiero hablar de esto realmente para que tú puedas entender, para que tú reflexiones, ¿sí? Para que te des cuenta de que quién es el que te da el aliento, pero a quién le das el aliento. Todos necesitamos ser alentados. Y mira, yo te puedo dar 1000 sugerencias, ¿no? Pero una de las maneras para poder motivar a alguien es con un elogio sincero. Si amamos a alguien, te digo una cosa, queremos que lo sepa. ¿Por qué tienes que esperar el decirle a la persona que lo amas o que la amas, ¿sí? Hasta que se muera? He escuchado y he visto, te digo, gente que dice que al momento en que se murió un ser querido, en ese momento les empieza a decir, es que yo te amo. Oye, ¿por qué se lo dices cuando está muerto? Cuando está muerto ya no te escucha absolutamente nada. ¿Por qué no se lo dices en vida? Dile en vida a tus hijos, abrázalos y diles te amo. A tu esposa, abrázala. Dile te amo a tu hermano, a tu hermana, a tus padres si todavía tienes padres. Que si, diles que realmente los amas. Segundo, decir siempre la verdad. Eso es muy importante. Que siempre digas la verdad. Sé que la verdad no siempre es fácil de aceptar, pero es importante decirlo. Un verdadero amigo, habla con la verdad. No anda con cuentos, ¿sí? No te dice una cosa primero y luego te dice otra. Tercero, hablar cuando sea propicio. Un buen amigo realmente escucha, ¿sí? Y transmite información que sea útil, ¿sí? No chismes, porque te digo una cosa, hoy tristemente la gente se llena de chismes. Es muy fácil hablar de la otra persona, es muy fácil decirle cosas a la otra persona. Pero te digo una cosa, tú no sabes lo que está pasando la otra persona. Tú no estás sentado en el lugar donde está sentado esa persona. Tú no viviste lo que esa persona vivió. Que si tú no sabes qué sucedió en su vida. Podemos criticar a la gente. Es muy fácil criticar. Es muy fácil hablar de las personas. Pero la pregunta es, oye, ¿y te has puesto a pensar qué es lo que sucedió con esta persona? Mira, al pensar en mis amistades, me encanta escuchar lo que están aprendiendo. Es decir, me encanta. Es decir, con mis amigos, ahora sí que cuando voy con mis amigos creyentes a México, me encanta escuchar lo que están aprendiendo. Me encanta escuchar a mi pastor. Él hace ahora sí que él se reúne en un café todos los viernes a las 12 del día. Y simplemente dice, está invitado el que quieras venir. Ahora sí que él no invita a nadie, simplemente, oigan, yo voy a estar aquí el viernes a las 12 del día. El que quiera estar aquí conmigo queriendo compartir, queriendo aprender, puede estar. ¿Sabes una cosa? Es maravilloso. Para mí, el tiempo cuando voy a México, de veras yo anhelo y deseo estar en esa cita, ese día, escuchando a mi pastor, para poder compartir con él
Él comparte lo que ha aprendido y yo le comparto lo que estoy aprendiendo. Eso es maravilloso, ¿sabes? Lo más importante también es orar por ellos. ¿Por quién oras? Si tienes un verdadero amigo, te digo una cosa, oras por él, porque quieres alentarlo. Tenemos que orar por ellos. Mira, quiero darte un consejo. Fue algo que yo aprendí y lo aprendí con mi maestro. Si ustedes recuerdan, cuando nos reuníamos, siempre lo que hacía era, quisiéramos papelitos con tu nombre, tu nombre y pidiendo por qué querías que orara. Una petición. ¿Y qué hacía? Pues en ese momento, al principio de año, pues lo que hacía era intercambios, ¿no? Es decir, nadie, ahora sí que no es de que supieras por quién está orando por ti, sino que era una manera para que todos oraran por esa persona que les había tocado durante un año, por la petición que la persona había pedido. Claro que ahorita, pues con esa situación de que pues no nos podemos congregar, no nos podemos ver, pero estamos por medio del Zoom, ¿sí? Te digo una cosa, no sé si tú tengas una lista de oración. Si no la tienes, hazla este año. Haz una lista de oración y ponte a orar, ¿sí? No por tus deseos, ¿eh? No quiero que hagas una lista de tus deseos, sino una lista de gente por la que necesita que oremos. Hoy, creo que más que nunca, la iglesia, no nomás la iglesia de Jalapa, la iglesia en general, quiero que lo sepas, está siendo atacada. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque Satanás lo único que busca es dividir, ¿sabes? Para Satanás es muy fácil decir divide y vencerás. Eso es lo que le dice a la gente. No es cierto. No es por ahí. Hay que pedir perdón cuando uno se equivoca. Y yo cuando me he equivocado he pedido perdón. Hay quienes lo han aceptado, hay quienes no lo han aceptado. Pero te digo una cosa, yo pido el perdón. Todos necesitamos orar los unos por los otros. Yo oro por mi pastor y creo que tú necesitas orar también por tu pastor. Necesitas orar por tus condiscípulos. Necesitas orar por tu iglesia. Necesitas orar por tu maestro. Necesitas orar por las personas que están a tu alrededor. Mira, si no tienes una lista, hoy te invito a que tú la hagas. Haz esa lista. Y te vas a dar cuenta de que es maravilloso orar por las demás personas. ¿Quieres verdaderamente animar a otras personas? Dile sinceramente, oye, estoy orando por ti. Es una manera de animar a la persona. Estoy orando por ti. Es más, anoche oré por ti. Te digo algo. Yo tengo ya ahora sí que varios meses, ¿no? Que Dios me levanta de madrugada y pone siempre en mi mente a alguien por quien orar. Y lo hago, ¿sabes? Oro por la persona que Dios pone en mi mente. Entonces, durante muchos meses, puedo decirte ya más de un año, Dios me levanta a eso. Y entiendo que lo que necesito hacer es orar por la persona. Dios pone en tu corazón a la persona por la que tienes que orar. Mira, te digo algo. Al orar por otras personas, alienta tu corazón, pero también los alientas a ellos. Es maravilloso el poder citar un pasaje bíblico, ¿no? Hoy, pues tal vez no te puedes ver, pero te digo una cosa, está el WhatsApp, ¿no? Todo el mundo tiene WhatsApp. Qué maravilloso es agarrar y poder escribir algo que aliente el corazón de la gente. ¿Sabes por qué me gusta poner? A veces en la semana pongo alientos de palabras, es decir, cosas que Dios ha alentado. Eso que ha alentado Dios a mi corazón, yo lo comparto. ¿Sabes por qué? Porque quiero que Dios también aliente tu corazón. Eso es muy importante.
También es importante corregir de manera cálida y amistosa a las personas que están a tu alrededor. Como te voy a repetir, todos cometemos errores. ¿Perfectos? Mira, perfectos cuando estemos delante de Dios en el cielo. Mientras tanto, aquí somos imperfectos. Si tú estás buscando una iglesia perfecta, quiero decirte una cosa. Si la encuentras, avísame. No existe una iglesia perfecta. No soy perfecto. Mi esposa no es perfecta. Mi hijo no es perfecto. Cometemos errores, ¿sabes? Pero cuando estamos en la presencia de Dios, le decimos, Dios, perdónanos. Perdónanos por los errores que hemos cometido. Y claro que Dios lo hace. Lo triste es que a veces las personas no lo hacen. Mira, lo más importante es tener una actitud adecuada, una actitud correcta. No guardes nada en tu corazón. A veces la gente le gusta guardar cosas que le hicieron. No guardes nada en tu corazón. Pídele a Dios que limpie tu corazón. Por eso ese versículo que dice maravilloso, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. ¿Sabes por qué Jesús llegó un momento en que les decía a los apóstoles y a los discípulos, ¿hasta cuándo os he de soportar? Te voy a decir por qué. Porque entre ellos mismos estaban peleando, discutiendo, guardando cosas en su corazón. No es así. No es de esa manera. Debemos de tener siempre una buena actitud. Tenemos que ser receptivos a la corrección. Mira, yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar con mi maestro, con Memo, había cosas que no me gustaban, te lo digo honestamente. No me gustaban. ¿Por qué? Porque me estaba diciendo la verdad. Y te digo una cosa, yo dije, yo no tengo por qué tener nada contra él. Porque si me lo está diciendo, me lo está diciendo por mi bien. Yo amo a mi maestro, le doy gracias a Dios por su vida y le doy gracias a Dios porque me lo puso como maestro. Te digo algo, tampoco Dios se equivoca a la persona que te pone para enseñarte la palabra de Dios. No se equivoca. Así que es muy importante decirle a las personas que están a tu alrededor que los amas. Yo se lo digo a mis amigos, especialmente a los hombres. Yo llego con mi pastor y le digo que lo amo, y llego con mi maestro y le digo que lo amo. Y tengo amigos creyentes que oran por mí y ¿sabes qué? Les digo que los amo. Cuando tengo la oportunidad de ir a México, lo primero que realmente deseo es verlos a ellos. Y te digo una cosa, les doy gracias por sus oraciones. ¿Por qué? Porque sé que oran por mí. Sé que oran por el proyecto y por el ministerio que estoy haciendo, porque no es fácil, ¿sabes? No es fácil este ministerio. A veces la gente cree que es muy fácil. No es cierto. No es nada fácil. Y la verdad, yo le doy gracias a Dios por todos, porque oran por mí. Y te digo una cosa, no lo digo por costumbre. Verdaderamente lo digo de corazón. ¿Por qué? Porque sinceramente los amo. Hay gente que no puede decir eso, ¿sabes? Y creo que es por alguna razón. A veces es por no sentir amor o a veces es por timidez. Si le digo a otro hombre que lo quiero, significa que lo amo. Me encanta ese pasaje donde David dice que ama a Jonatán, que eran como una sola persona. Verdaderamente era un amor sincero entre David y Jonatán. Wow, dices tú, qué amor tan maravilloso entre dos varones de Dios, amándose de esa manera. También hay consolo, así que todos necesitamos ser consolados. Y si amamos a alguien, tenemos que decirle que algo reconfortante, ¿sí? No solo le estoy orando por ti, sino decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti.
voy a orar por ti, porque si estoy viendo algo, ¿sí? Yo tengo que decirle a esa persona, voy a orar por ti, ¿sí? Para que te muestre Dios lo que está pasando en tu corazón, para que no caigas en la trampa, ¿sí? De la división. Entonces sí es importante orar por nuestras amistades, por nuestros amigos, por nuestros familiares y por las personas que están a nuestro alrededor. Y una forma de demostrar amor es expresar gratitud. Simplemente decir gracias, gracias, nada más. Así que amamos a alguien, se lo expresamos y se lo podemos expresar de muchas formas. Mira, no hace falta mucho para motivar a otras personas. Todos debemos hacerlo. Jesús lo hizo y lo enseñó. Pablo lo hizo y también lo enseñó. Todos debemos dar aliento. ¿Por qué razón? Te voy a decir también por qué razón. Porque vivimos en un mundo lleno de gente desanimada. Es el mundo en el que vivimos. Hoy te das cuenta de que la gran cantidad de las personas que están alrededor, muchas personas están desanimadas. Y quiero decirte algo. Hoy tú que estás escuchando este mensaje, yo no sé cómo está tu corazón delante de Dios. Yo no sé si realmente aceptaste a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. No lo sé. Pero lo más impactante que Dios puede hacer en tu vida, o lo más maravilloso que Dios puede hacer en tu vida, ¿sí? Al momento de haberle entregado o entregarle tu vida, es que te vas a dar cuenta de que las consecuencias eternas en tu vida van a ser maravillosas porque hay una esperanza, ¿sabes? Hay esperanza. Eso es lo más importante. Mira, no importa dónde estés, no importa dónde estés. También le doy gracias a Dios por este medio porque hay gente tanto de Jalapa como de México como de Estados Unidos que está escuchando el mensaje. Le doy gracias a Dios por ello, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no está presa. Así que no sé dónde estés. Lo importante es que tú puedas decirle a nuestro Señor Jesucristo, ¿sabes qué? Necesito tu aliento, Señor. Necesito tu aliento. Necesito pedirte perdón por mis pecados. Necesitas creer realmente que Jesucristo murió por ti en esa cruz. Él fue crucificado y derramado su sangre para limpiar nuestros pecados. Tú tienes que pedirle al Señor que te perdone. Señor, perdóname. Ahora sí que tenemos que rendirle nuestra vida a Él. Tienes que rendirle tu vida a Él. Tienes que pedirle que te ayude para poder ser de aliento. Así que si tú lo haces, te digo una cosa, tu vida va a cambiar radicalmente. Es decir, va a ser una cosa maravillosa. De veras te lo digo honestamente, el vivir para Cristo es una aventura maravillosa, sabiendo que tienes la seguridad de que Él es el que guarda y cuida de tu vida. Pídele perdón a Cristo por tus pecados. Dile, Señor, me arrepiento. Es decir, está en ti. Eres tú y Él. Él conoce tu corazón. Él te creó. Él nos creó. Él conoce nuestro corazón. Así que yo te invito a que tú le digas hoy, Señor, perdóname. Perdóname. Si he vivido en desaliento como creyente, perdóname. Quiero que alientes mi corazón. No quiero vivir desalentado. Quiero que este año, no me importa lo que esté sucediendo allá afuera. No me importa lo que digan las noticias. Es más, te digo una cosa, apaga las noticias. No sirve para nada lo que estás escuchando. Olvídate de las noticias. Lo único que hacen es desalentarte, desanimarte. Olvídate de las noticias. Tú pídele a Dios que te cuide, que te guarde, ¿sí? Y que tú salgas realmente confiado en que Él tiene ese control y ese cuidado para con tu vida. Vas a morir cuando Dios quiera que tú mueras. Ni antes ni después. No sabemos cuándo vamos a morir. Pero mientras tanto, pídele a Dios que te dé aliento. Pídele a Dios que te llene de gozo. Eso es lo que tienes que hacer. Vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza. Ojalá que
la verdad, la hayas apropiado en tu vida, la tomes en cuenta y te des cuenta de que tu vida puede ser completamente transformada si le crees a Él, si realmente confías en Él. Vamos a orar. Padre hermoso, te damos gracias, Señor. Gracias verdaderamente por este estudio. Gracias, Dios, porque es maravilloso ver cómo tu palabra alienta nuestros corazones, Padre. Gracias por todo lo que tú escribiste en ella, Señor. Y te pedimos, Padre, que alientes nuestro corazón. Llévanos a ser un testimonio, un verdadero testimonio delante de las personas que no te conocen. Hacerles ver, Padre, que hay esperanza, que tú realmente pagaste por sus pecados, Señor, que hay una manera, un camino para poder llegar delante de ti, sabiendo que ese camino es Jesucristo. Gracias, Dios, gracias te doy, Padre, por todas las personas que están escuchando este mensaje. Te pido, Dios, que los fortalezcas, que los consueles, Señor, que los alientes, Padre, que los animes, Señor, a estar más cerca de ti. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.